¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, un espacio de información y análisis económico de confianza. Un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia. Aquí defendemos cada día la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Hoy vamos a hacer un repaso pormenorizado, incidiendo en cada una de las reflexiones que hizo desde el punto de vista económico el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en su, por llamarlo suavemente, abracadabrante comparecencia pública de este lunes. Y no vamos a centrarnos en lo que fue, podríamos decir, lo mollar de esa comparecencia pública del presidente del gobierno de este lunes, de ayer por la tarde, sin comer, como él mismo dijo, cuando eran las 5 de la tarde, después de haber citado a los periodistas alrededor de la 1 y no salir, no aparecer públicamente hasta pasadas las 4:15 de la tarde. El señor presidente del gobierno, lo fundamental es que escurrió el bulto, no quiso asumir ninguna responsabilidad de todos los escándalos de corrupción que informes de la UCO mediante estamos conociendo de aquellas personas de su máxima confianza dentro del Partido Socialista y por supuesto también del gobierno. Como decía algún colega periodista en la red social X, ¿qué es lo que tienen en común el secretario de organización de Sánchez, el ex secretario de organización de Sánchez, el ministro de Transportes de Sánchez, el fiscal general de Sánchez, el hermano de Sánchez y la mujer de Sánchez? ¿Qué tienen en común todos ellos? Bueno, pues para el señor presidente del gobierno, desde luego no es él. No es el Sánchez el apellido de cada uno de estos escándalos. En el día de ayer, ante los medios de comunicación, como ya hizo la semana pasada, se ha dedicado de nuevo a esparcir las responsabilidades sobre aquellas personas en las que se centran los informes de la UCO, por más que él sea una de las sospechas detrás de las acciones de cada una de las personas que han sido señaladas por las autoridades que están investigando los casos de corrupción que mantienen cercado al presidente del gobierno, que a todas luces debería ser suficiente como para que hubiera presentado ya su dimisión o al menos para que hubiera planteado la posibilidad de convocar elecciones anticipadas, pero no lo ha hecho así. ¿Qué hizo ayer? Ayer se dedicó a defenderse. Ayer se dedicó a aquello de si quieren mociones de censura que las pidan. Ayer se dedicó a decir que pobrecito él, que no había comido todavía y tenía que estar ahí dando explicaciones a los periodistas y a los ciudadanos, y que en cualquiera de los casos que sí, que pedía perdón muchas veces por lo mal que lo habían hecho Santos Cerdán y Ábalos, que pedía perdón a las mujeres por las declaraciones que habían hecho ellos. Pero es que ayer, además, el señor presidente del gobierno quiso justificar que no vaya a presentar la dimisión, que no vaya a abrir las urnas, que no vaya a plantear una cuestión de confianza, porque el proyecto político que él mismo representa es lo único que se antepone entre el bienestar de los españoles y el caos. Y que por lo tanto, si él tuviera que abrir las urnas, si él tuviera que convocar elecciones, lo que pasaría sería que entregaría el gobierno al Partido Popular y a Vox, y que por lo tanto habría gente que no podría ya llegar a fin de mes. De esta guisa se presentó el presidente del gobierno y además sacó pecho de un proyecto político que había traído prosperidad a los ciudadanos en España y que nos hacían atravesar el mejor momento económico. Aquí hoy, en Con Ánimo de Lucro, vamos a escuchar todas y cada una de las declaraciones que hizo ayer el presidente del gobierno, atribuyéndose grandes éxitos económicos, porque además les puso nombres y apellidos y cometió ese error, porque aquí tenemos los datos reales y aquí vamos a desmentir todas y cada una de esas afirmaciones que hizo ayer el presidente del gobierno, y además lo vamos a hacer con todas las letras, añadiendo todo lo necesario. Vamos a explicar con pelos y señales cuál es la realidad de la economía que atraviesa nuestro país, y lo vamos a hacer de manera comentada y con todos los datos encima de la mesa.
Antes, en cualquier caso, son otros los asuntos económicos que nos han congregado hoy con ánimo de lucro y que nos va a contar ahora mismo Beatriz García en la portada de Libre Mercado. 12 y 11 minutos de la tarde, del mediodía, 11 y 11 en Canarias. Beatriz García, jefa de Libre Mercado, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. 12 y 11 minutos, ¿has desayunado? Y sin comer, Luis Fer, que ¿Sin estamos desayunar o estoicos. sin comer? Pues nada. nada. Estoicos. Tremendo. Sí, nuestro presidente pasa mucha hambre, por lo visto. Ayer tuvo un día muy duro, es que no estamos en... Volvió a maquillarse ahí con los pómulos marcados. Su piel, exacto, no nos ponemos en su piel. María Jesús Montero usa miles de millones de euros de las comunidades autónomas para tratar de distraer al personal. Fíjate, claro, lo ha intentado. Ella, pues ayer fue a Radio Nacional de España, dio una entrevista en la que intentó hablar poco del escándalo Cerdán, del escándalo PSOE, y anunció pues una medida que llevan las comunidades autónomas esperando desde el mes de enero, que son las entregas a cuenta. Esas entregas a cuenta, esos anticipos que le hace el Estado a las comunidades autónomas todos los meses a lo largo del año, y que lo hace con una previsión de ingresos, lo que creen que las comunidades autónomas van a ingresar principalmente vía impuestos, pues suele ser bastante optimista siempre con los números, pero en épocas de crecimiento y de elevada inflación como esta, bueno, pues suelen acertar bastante, y luego si hay alguna diferencia, 2 años después se hace la liquidación de lo que falte o de lo que sobre. Así funciona el sistema de financiación, y con los presupuestos prorrogados y con esta imposibilidad del gobierno de llevar a cabo pues las principales tareas de gobernanza, estaba parado, estaba en el aire esas entregas a cuenta. Y María Jesús Montero decidió que hoy va a ser el día. Hoy es el día de abrir el grifo a las comunidades autónomas, de darle, el PP calcula unos 20.000 millones extra de lo que se deben, y bueno, pues así por un lado desviamos la atención y por otro lado, bueno, pues nos congraciamos con los varones socialistas, que están un poco mosqueados evidentemente con la imagen que está dando el PSOE, y también con los independentistas, que ahora tienen mucho que decir cuando Sánchez está en la cuerda floja. Así que un momento muy oportuno, donde las casualidades no existen y donde una vez más el gobierno utiliza el dinero de todos nuestros contribuyentes a su antojo y para su propio beneficio. Y con un chantaje evidente a las comunidades autónomas. La verdad que no tiene nombre lo que está haciendo el Ejecutivo, aparte con dinero que debe a las comunidades autónomas. Sí, o sea, que es una cuestión que está en la Ley de Financiación Autonómica, no es ni más ni menos. Que es tan perverso que es, no, lo que ya te debo, ya veré si te lo doy, cuánto te doy, cuándo y cómo te lo doy, y para que además me lo agradezcas. Exacto. Es tremendo. Más asuntos. Tenemos una pieza imperdible de Domingo Soriano. Sí, uno de los principales problemas que está cada vez más mermando en las actividades empresariales en nuestro país es el récord de absentismo laboral. O sea, es curioso, y lo cuenta Domingo Soriano, cómo nuestro país es el país donde más absentismo hay de toda Europa, pero también donde más crece. O sea, y esto nos hace preguntarnos, ¿hay una pandemia silenciosa en España? ¿Nos pasa algo en la salud? Se está mermando nuestra salud, pero luego te vas a los indicadores de esperanza de vida y somos el país con mayor esperanza de vida y con unos niveles de salud de los más elevados de Europa. Entonces, hay algo que no cuadra. Hay muchas preguntas que hay que hacerse. Que un empleado tenga incentivos a encadenar bajas, a ponerse malo, que no tenga represalias, que esas bajas pues sean de difícil justificación, y que el empresario ahora mismo tenga las manos atadas para decir, oye, creo que la baja la estás alargando demasiado, o me da la sensación, o tengo indicios, o las mutuas no actúan, el médico de cabecera de turno pues se lava las manos, no quiere problemas, alarga la baja, pues la alarga porque no se va a meter en líos y porque prefiere, y es muchísimo más fácil su día a día, si alargas las bajas a todos los empresarios que te vienen a todos los empleados que te vienen a pedir que se la alargues, y no luchar contra ellos o ponerles pegas ante unas bajas que en muchos casos son de difícil diagnóstico, como pueden ser los dolores determinados, un dolor de espalda o las bajas por depresión. Si tienes una pierna rota es fácil ver si está rota o no, pero con determinadas enfermedades que casualmente también se están disparando en los últimos años, pues hay un problema muy muy grave de operatividad,
sobre todo también en la seguridad social, porque esto nos cuesta bastante dinero y cada vez más. Y esto es otra bomba de relojería en la seguridad social. O sea, si ya tenemos la de las pensiones, que cada vez el agujero es mayor, ahora tenemos el gasto de la incapacidad temporal y esto hay que asumirlo de alguna manera y ponerle ya nombre y apellidos. Sin duda alguna. Tenemos de todas maneras, Beatriz, otro asunto importante que tiene que ver con el mercado laboral y es el de los costes laborales que han ido creciendo, en este caso no para mejorar los salarios, sino para pagar las pensiones. Claro, tenemos una parte del coste laboral del empresario que se divide en la parte del salario, pero luego están los impuestos y donde está aumentando el coste laboral es en los impuestos, en las cotizaciones a la seguridad social que van íntegramente a pagar las pensiones y que además hay que decir que ya no pueden pagar las pensiones, o sea que las cotizaciones desde hace años, no con este gobierno, pero anteriormente, ya no se puede, o sea hay que tirar del Estado, de transferencias directas del Estado, de préstamos, porque la seguridad social no puede asumir este sistema contributivo. Porque hay que recordar que no es lo mismo salarios que costes salariales. Efectivamente, el coste salarial es lo que le cuesta realmente al empresario, no es lo que llega a tu bolsillo. No es lo que te paga, es lo que le cuesta. ¿Por qué? Pues porque hay una partida escondida que si no te contratara no tendría que pagar, con lo cual forma parte de tu coste salarial. Exacto. Que es la cotización a cargo del empresario, que es la mayor parte de la cotización que estás pagando tú. Luego queda la cotización a cargo del empleado, que es la que vemos, que es que será un 10% más o menos. La que ves en tu nómina, sí, la que pagas del total tú, que se sí. paga, y luego lo que es el salario y la retención que se le hace del IRPF. Pero todo es coste salarial desde la cotización que paga el empresario por ti y que no deja de ser parte de tu salario. Efectivamente, y lo que sube es básicamente o en una mayor proporción esas cotizaciones sociales. Vamos a terminar con una buena noticia. Venga, con una noticia que me ha hecho especial gracia, la verdad. A Javier ver, Milei. batalla cultural. ¿A dónde ha llevado Milei la batalla cultural? ¿Qué ha intentado hacer Milei? Pues cerrar la televisión pública, como era lógico. Pero ¿qué pasa? Que no ha podido porque pues no ha tenido mayoría y la izquierda ha tumbado esta medida. Entonces, ¿qué ha dicho? Bueno, pues si no me dejáis cerrar la televisión pública, pues voy a poner dibujos capitalistas. Amigo. Entonces, pues ya lo tiene claro, es un serial que bueno, yo la verdad que me he estado riendo bastante, son dos hermanos, Ethan y Emily, quienes junto a su abuela pues viajan en el tiempo para conocer a quién. Pues a Bastiat, a Hayek y a muchísimos pensadores de prestigio, a von Mises. Y bueno, pues viajan por el mundo, viajan por ejemplo a Cuba, donde ven el esplendor de este país y cómo el comunismo sumió a Cuba en la pobreza, y estos dos hermanos pues se dan cuenta de lo que hace el socialismo y les explican la verdad que con mucho esmero y con mucho pues de la forma en la que se le habla a los niños, pero sin muchos tabúes, cómo funcionan unas ideas y otras, cómo funciona el libre comercio, y bueno, pues son dibujos muy divertidos. De momento entiendo que Milei intentará cerrarlo, pero mientras tanto pues ha girado 180 grados la línea editorial de este canal público en Argentina. Bueno, pues ahí quedan las informaciones principales en el día de hoy de Libre Mercado. Te esperamos mañana con más. Muy bien, sí, hablaremos de ocupación, que tenemos un caso que es bastante indignante. Bueno, todos son indignantes, pero en este caso, o sea, te ocupan la casa y la ponen en Booking y se forran con tu casa y no te la pagan. Y tú pagando los... Y tú pagando, y tu casa en los portales de alquiler. Terrible. Beatriz, muchas gracias. Hasta mañana. Vamos a ir enseguida con el tema del día, pero antes déjenme que les haga dos recomendaciones. La primera, que no se pierdan mañana aquí en Con Ánimo de Lucro la entrevista que vamos a tener con los especialistas de Circa, estos líderes mundiales en el negocio de compra de joyas de gran valor y de relojes de alta gama. Pues para buscarles una segunda vida. Ofrecen una experiencia de auténtico lujo a sus clientes, a aquellos que ya tengan un reloj que hayan heredado o que hayan comprado hace años y que no se pongan o no lo quieran mantener y quieran liquidarlo en este caso, o diamantes de gran tamaño, en el caso generalmente de las señoras, y que quieran deshacerse de ellos. Van a obtener, insisto, una
experiencia de lujo y además pago inmediato por estas joyas y relojes si las tasaciones en el momento en el que se elaboran son satisfactorias para ambas partes. Insisto, vamos a tener a los especialistas de Circa aquí con nosotros mañana, no se lo pierdan. Y para aquellos que lo que quieran sea sacarle partido a su dinero y hacerlo desde el ámbito de la inversión inmobiliaria, tienen ustedes a su disposición la posibilidad de hacerlo no comprando una vivienda y poniéndola en alquiler, sino aprovechándose de las rentabilidades de la promoción inmobiliaria a través de, en este caso, Cibisland, crowdlending inmobiliario para invertir en el negocio inmobiliario con rentabilidades de doble dígito a plazos de entre 10 y 12 meses y, 12 a 15 meses y, por supuesto, bueno, pues con garantía hipotecaria desde luego detrás. Estas pueden entrar ustedes en www.cibisland.com y enterarse de esta fórmula de inversión en el negocio inmobiliario que puede ser muy interesante para todos ustedes. Programa que les he prometido para analizar en profundidad, insisto, no lo mollar de lo que vimos ayer, pero sí lo interesante porque fue la justificación que puso el presidente del gobierno para no tomar ningún tipo de medida respecto a ese acoso de corrupción que tiene sobre sí gracias a los informes de la UCO y que es todo lo que él considera que es el éxito económico de su legado. Ahora vamos a ver si realmente existe ese éxito económico o no. Para analizarlo todo tenemos a el director de Libertad Digital, Raúl Vilas. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por dejarte traer de la redacción aquí a Con Ánimo de Lucro. Y también nos acompaña Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Que nos vas a ayudar precisamente a completar el esquema que tenemos encima de la mesa. Es importante el problema que tenemos encima de la mesa y el programa que vamos a hacer hoy, entre otros motivos, porque desde el mundo de la empresa ya se está advirtiendo del daño a la economía que está haciendo ya no las políticas económicas de Sánchez, que las vamos a analizar a continuación, pero sí todos los escándalos de corrupción que rodean al gobierno y la actitud que está teniendo el Ejecutivo respecto a los mismos, ¿no? Efectivamente, como recoge Expansión hoy, las dos principales patronales de España, CEPIME y COE, destacan que los casos de corrupción que están apareciendo publicados y de los que estamos teniendo conocimiento suponen un deterioro acelerado de nuestras instituciones, de nuestra imagen de país y que hace más difícil trasladar mensajes de confianza a la ciudadanía y, en el ámbito económico, a las empresas, inversores y mercados. De este modo, destacan que un elemento fundamental para la creación de empleo, para la actividad económica y para, al fin y al cabo, la actividad empresarial es la seguridad jurídica, que naturalmente todo esto viene en detrimento de la misma. De este modo, también el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, explica que España cuenta con unas condiciones económicas muy positivas para afrontar los muchos retos, pero para salir airosos de esos desafíos, las condiciones políticas son determinantes, que, como estamos comentando, vendrían afectadas por todo lo que se está sabiendo. Bueno, pues este es el principal, uno de los principales motivos de que estemos teniendo la imagen que tenemos en el extranjero, ¿no? Y es que lo que estamos viviendo en las últimas semanas es tremendo a nivel de imagen. Raúl, director de Libertad Digital, ¿te ha extrañado conocer esta información respecto al riesgo que se está viendo ya desde el mundo de la empresa a que en España tengamos una imagen un poco deteriorada en nuestra calidad de seguridad jurídica, de calidad institucional? Me ha extrañado que haya tardado tanto en salir esta noticia, porque hoy mismo The Times lleva un editorial demoledor. En los últimos días hemos visto que otros medios como The Telegraph o el Daily, uno de los dailies, el Daily Mail, el Daily Mail, o sea que lo que nosotros vemos en España, por fin los corresponsales, que no dejan de ser a veces periodistas incluso españoles, que de la prensa extranjera lo están recogiendo, y lógicamente eso para España pues es malísimo, porque cualquiera que esté pensando en invertir aquí al ver estas noticias se tira para atrás, pero es que además hay que subirle todas las trabas fiscales y demás que en los últimos años se han puesto a la inversión extranjera, o por lo menos que no se ha hecho nada para atraerla, como sí se hace en el ámbito de sus competencias, por ejemplo en la Comunidad de Madrid.
Vamos a ir, si quieres, Raúl, con el esquema que teníamos previsto. Vamos a ir escuchando algunas de las partes del discurso de ayer en lo que se refiere a parte de la legislación que ha puesto en marcha el Gobierno y de lo que considera que son las medidas más acertadas desde el punto de vista económico. Y con la ayuda de Rubén y tuya, vamos a ir analizando si son realidad o no y el impacto real que tienen sobre nuestras cuentas. Vamos con el primero de los argumentos que emplea el presidente del Gobierno. Creo honestamente que hemos avanzado mucho en estos 7 años. Se han endurecido las leyes, se han aumentado los niveles de transparencia y de rendición de cuentas en nuestro país, se ha conseguido que España mejore posiciones en el ranking internacional de percepción y de lucha contra la corrupción. En definitiva, se ha logrado que lo que antes se encubría, se obstruía o se amparaba como parte de la normalidad, ahora se persiga, se castigue como un hecho imperdonable. Bueno, el hecho de que no se persigue y se castigue como un hecho imperdonable es que él no lo está persiguiendo y castigando como un hecho imperdonable, que sería asumir sus propias responsabilidades. Pero es que me hace mucha gracia, Raúl, que lo primero que dice es que se han endurecido las leyes. El que aprobó que la malversación de fondos públicos se rebajaran las condenas y además se desvirtuara la propia... o sea, si lo que haces es enriquecer al partido, mal. Si lo que te haces es enriquecerte tú, no pasa nada. Sí, bueno, eso fue a medida de los golpistas catalanes para comprar los votos para la investidura. Cualquier legislatura que empiece así, comprando los votos a unos delincuentes a cambio de perdonarles sus delitos, pues no era difícil de prever que la línea iba a seguir, porque el mayor caso de corrupción no es Cerdán, no es Koldo, no es Ábalos, es la amnistía, sin ninguna duda. Y todo lo que conlleva la amnistía. Pero también me parece muy significativo que haga esa comparación con lo que se hacía antes y lo que se hace ahora. Cuando podemos ir a lo que se hacía antes con el caso Gürtel, por ejemplo, hay una comparecencia de María Dolores de Cospedal en la que dice exactamente lo mismo que dijo Sánchez el jueves pasado, que es pedir perdón, anunciar una auditoría para el partido y tal. ¿Cuál es la diferencia? Que en el caso Gürtel estaba implicado, el principal implicado y más importante jerárquicamente en el partido era un tesorero. Sánchez lleva 2 secretarios de organización. O sea, le trincaron a uno y el que puso para sustituir también lo trincaron. 2 secretarios de organización que antes de ser secretarios de organización fueron los que gestionaron las primarias, iban en el Peugeot famoso y demás. Y entonces, primarias que están bajo sospecha. Dice que antes en el mejor de los casos se puede decir que Sánchez ha hecho lo mismo que el Partido Popular con Gürtel, en el mejor de los casos. Pero es que, insisto, en un caso era un tesorero y en este caso eran dos secretarios de organización, que también se dice mucho número 3, no es número 3, porque en el PSOE el número 1 es el presidente del partido, que creo que es Narbona ahora, que no pinta nada, que es un florero. Entonces, en realidad es el número 2, en realidad es el que lleva el partido y es el hombre de confianza del secretario general, que es Sánchez. El secretario de organización de Zapatero, ¿quién era? Pepiño. De Felipe González, hasta que se pelearon, ¿quién era? Guerra. O sea, es como una prolongación de una mutación del secretario general, el que ejecuta. Santos, Cerdán y Ábalos hacían lo que Sánchez le decía que tenían que hacer, que es como siempre ha funcionado los partidos. Y como, por cierto, aparecen los propios audios. Koldo diciendo, Santos no hace nada sin que se lo diga el presidente. Totalmente. Es tremendo, pero fíjate que en esta afirmación del presidente tan solemne ante la prensa y sin comer, resulta que dice que nuestro país ha aumentado los niveles de transparencia y rendición de cuentas y se ha conseguido que España mejore sus posiciones en el ranking internacional de percepción y de lucha contra la corrupción. Rubén, ¿verdad o mentira? Totalmente falso, porque en el último año España ha caído 4 puntos y 10 puestos en este ranking que elabora la Organización Transparencia Internacional, donde se destaca que España ha empleado sus datos respecto a 2023 y de este modo se sitúa ahora mismo en el puesto 16 de los 27 países de la Unión Europea. Vamos, que tampoco es cierto eso, pero que es la percepción de la... Efectivamente, es lo que él alega, que la apreciación de la corrupción por parte de la ciudadanía mejora. Pues realmente es al contrario, como demuestra este informe, que nos sitúa, de hecho, pues a la altura de países como Granada,
por encima de Omán, las Islas Fiji, cosas así. Bueno, Países del primer mundo. de nuevo sacando pecho de lo que no puede sacar pecho. Pero vamos con otro corte. Vamos con otro corte de Sánchez. Lo he dicho en reiteradas ocasiones, las elecciones son cada 4 años y no vamos a romper la estabilidad de un gran país como es España, que vive uno de sus mejores momentos de las últimas décadas, para ponerlos en manos de la peor oposición que ha tenido la historia democrática de nuestro país, en manos del señor Feijóo y del señor Abascal. Estamos en el mejor momento, Raúl, de las últimas décadas, cuando yo recuerdo todavía el momento en el que 2 de cada 4 puestos de trabajo que se creaban en la Unión Europea los creaba España, cosa que ahora no sucede. Seguimos teniendo la tasa de paro. Ahora ya no somos la segunda tasa de paro más alta de la Unión Europea, somos la primera tasa de paro más alta de la Unión Europea. Tenemos una precariedad laboral terrible, tenemos un asterisco en los informes de Eurostat, porque la forma de medir el paro que tiene España no se puede homologar a cualquiera de las formas de medir el paro y el empleo que existen en la Unión Europea, ni con el INE ni con los servicios públicos de empleo. Hemos desvirtuado por completo lo que significa el empleo temporal y el empleo fijo. Sin embargo, aquí el presidente del gobierno sigue diciendo que estamos a la vanguardia de Europa. Sí, y antes hablaba de la transparencia, Rubén. Fíjate, la transparencia, que ya no se puede saber ni el paro que hay en España, porque es imposible. Han manipulado de tal manera las estadísticas que es imposible saber realmente qué paro hay. El Banco de España también lo han tomado, y ya los informes del Banco de España tampoco son fiables en absoluto. Todas las instituciones están siendo asaltadas por el sanchismo, precisamente buscando opacidad, no transparencia. Y en cuanto a la situación económica, pues la mejor de las últimas décadas, dice. Pues yo sí, que cualquiera piense si hace 15 años o 20 años era más fácil encontrar un piso de alquiler, dolía menos ir al supermercado, porque la pérdida de poder adquisitivo que hemos tenido en los últimos años es impresionante, y yo creo que me parece que hay pocos indicadores mejores y más fiables para medir la situación económica de un país que el poder adquisitivo, y es evidente que el poder adquisitivo se ha desplomado durante estos últimos años, y que cada vez tienes que dedicar más parte de tus ingresos a cuestiones básicas como la vivienda, la alimentación, y eso es un empeoramiento evidente de las condiciones de vida de la gente. ¿Pero qué dices, Raúl? ¿Cómo se nota que no has escuchado al presidente del gobierno? España lidera el crecimiento económico y la creación de empleo en la eurozona. Es uno de los países más avanzados en transición ecológica y está consiguiendo por primera vez desde la crisis financiera reducir la desigualdad y la pobreza, a la vez que aumenta el poder adquisitivo de sus hogares y los beneficios de las empresas. Y por tanto no vamos a permitir que la posible corrupción de unos pocos ponga en peligro ese buen rumbo del país y amenace las pensiones, los salarios, los derechos de las mujeres, los servicios públicos, en definitiva los derechos de 48 millones de personas. Lidera el crecimiento económico y la creación de empleo, uno de los países más avanzados en transición ecológica, siendo el país que ha sufrido el peor apagón de toda Europa y el apagón histórico que hemos sufrido en España, sin que todavía hayan sido capaces de decir qué nos ha pasado, porque el problema es que ya lo sabemos, y es que detrás había órdenes ideológicas. Reducir la desigualdad y la pobreza cuando estamos en nivel rojo, precisamente de riesgo de personas en exclusión y riesgo de personas en situación de pobreza. Y lo decías tú antes, Raúl, que hemos ayudado a incrementar el poder adquisitivo de los españoles cuando nos han devuelto al 2008. Nos han hecho retroceder más de 15 años en poder adquisitivo. Ya, es que vamos a ver qué valor tiene el dato de reducir la desigualdad. La desigualdad depende con quién te compares. Quiero decir, bueno, sí, evidentemente yo prefiero ser muy desigual respecto a Amancio Ortega, porque él tiene 40 millones y yo tengo 1 millón, que ser muy igual a uno que solo tiene 1000, ¿no?
Entonces la desigualdad, a mí la desigualdad no me sirve de nada, porque la desigualdad es absolutamente relativa, o sea, no tiene ningún valor en sí mismo, siempre es una comparación y depende de con quién te compares. Es eso por un lado, y bueno, lo del poder adquisitivo es que es evidente, perdona, pero no sé qué más me habías planteado. No, el poder adquisitivo y lo de la transición, líderes en transición ecológica. Sí, líderes en transición ecológica, ¿y para qué? Con apagones. Con apagones, y hemos conseguido que vamos a tragar, o sea, a dar por bueno todo el asunto del alarmismo climático y tal. Con esta transición ecológica de España y con este esfuerzo que hemos hecho, hemos conseguido incidir en algo en el aumento de las temperaturas. ¿De qué sirve que nosotros, que somos un país con poca industria, lamentablemente, hagamos ese esfuerzo si las grandes potencias como la India, China, no lo hacen? El planeta es... Quiero decir, la atmósfera no tiene fronteras. A la atmósfera le da igual que las emisiones vengan de China o de España. O sea, la atmósfera no nos va a dar una medallita. Y mira, a los españoles que bien se porta, entonces voy a mandarles más fresquito a ellos y más calor a los chinos y a los indios. Es que es absolutamente ridículo. ¿Y qué hace Sánchez cuando va... tan preocupado que está por el planeta y tan orgulloso de la transición ecológica, cuando va a ver al dictador chino, que es el principal emisor de gases contaminantes? ¿Qué hace? Reverencias. Sí. Entonces, y anunciarle que le vamos a comprar todos los coches eléctricos. Al que tiene, al autónomo que vive en Alcorcón y tiene que venir en una furgoneta a trabajar a Madrid, a ese le machacamos, porque lo que echa su tubo de escape es malísimo para el planeta, pero al dictador chino que está quemando carbón como si no hubiese un mañana, a ese le hacemos reverencias. Esa es la catadura moral, no solo de Sánchez, sino en general de toda la izquierda, que machaca a los humildes para obtener su satisfacción moral, porque ellos, tanto Sánchez como todos estos líderes progres, se creen eso, que están haciendo un gran servicio al planeta, que consiste en eso, en ir en empobrecer a los humildes, pero luego con los poderosos el planeta ya no es tan importante. Rendir pleitesía. Rubén, creo que nos ha dado una batería en este último corte Sánchez como para que saquemos los datos a relucir. Sí, claro. Por empezar con el poder adquisitivo, hay que tener en cuenta que entre 2019 y 2024 los salarios reales cayeron un 2,5%, pero al mismo tiempo la renta per cápita de nuestro país pasó de suponer en 2015 algo más del 91% al 88,8% en 2022. Es un porcentaje que se hace en comparación con la media de la Unión Europea. Si la renta per cápita en la Unión Europea es el 100, la media, nosotros hemos pasado del 95, es decir, de estar casi en convergencia con la media renta per cápita de la Unión Europea, a un 8,8%. Y cuando estábamos casi en convergencia con la media de la Unión Europea, teníamos un nivel de precios muy inferior al que tenemos ahora. O sea, porque la renta per cápita... también el poder adquisitivo no solo la renta per cápita, sino es luego lo que tienes que utilizar de esa renta, insisto, para lo fundamental, que es vivienda, alimentación y vestimenta. La mayoría de los españoles no tenemos margen para ahorrar después de gastárnoslos en eso. Sí, en vivir, en lo fundamental. Claro, y luego en el mercado laboral, lo comentabais, tenemos una tasa de paro por encima del 11%, la mayor de toda la Unión Europea y de la OCDE también. Y de hecho, como siempre destaca Lorenzo Bernardo de Quirós, el 25% de los parados europeos son españoles, es decir, 1 de cada 4. Y esto sin tener en cuenta el millón de personas casi que, debido a la figura de los fijos y discontinuos, no se contabilizan como parados, que también lo comentaba Raúl anteriormente. Y a ello hay que añadir también la precariedad que siempre denuncia Sindicato Uso. Iba a decir yo, ¿qué sería el empleo en España y qué datos tendríamos si no fuese por el tremendo motor que es la hostelería y el turismo, claro, y tal? Pero todos sabemos las condiciones de trabajo que hay en la hostelería, que hay que trabajar mucho por salarios muy bajos. Plantear eso como un éxito, encima en nombre de la socialdemocracia y de reducir la igualdad, cuando tu única manera de maquillar o de evitar que los datos de empleo sean mucho peor son este tipo de empleos que
que evidentemente la gente que trabaja en eso está mejor trabajando que sin trabajar, y lo hace por eso. Pero no creo que sea el modelo para presumir, ni que desee nadie para su país que la principal fuente de empleo pues sean trabajos que son precarios, claramente precarios. Y es que además, según la plataforma de infancia, en nuestro país la pobreza infantil se sitúa en el 30% casi. Y, de hecho, más del 50% de hogares que tienen a su cargo niños o menores tienen dificultades para llegar a fin de mes. Por tanto, es otra de las realidades que o no conoce o no quiere admitir el presidente del gobierno. Mucho ojo a la reflexión que hace en este corte el presidente del gobierno. Es evidente que el Partido Socialista y yo en primera persona nos equivocamos al confiar en José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Pero asumir la responsabilidad no puede ser aceptar la idea absurda de que en materia de corrupción todos somos iguales. Ni puede ser rendirse y dejar en la estacada a millones de personas que confían en nosotros y necesitan de nuestras políticas para poder llegar a fin de mes. Dejar en la estacada a millones de personas que confían en nosotros y necesitan nuestras políticas para poder llegar a fin de mes. Y esto es un éxito. O sea, que haya millones de personas que necesitan la paguita, un subsidio para llegar a fin de mes, se considera un éxito. 7 años después de Sánchez hay mucha más gente que para llegar a fin de mes necesita de la ayuda del Estado que antes de que llegase Sánchez. Fíjate que la afirmación, digamos, supuesta para poder sacar pecho es: nadie, o prácticamente nadie, necesita de nuestra ayuda para poder llegar a fin de mes. Eso debería ser el mantra, eso debería ser el objetivo, eso debería ser el motivo de orgullo de un gobierno. Pero es que estamos con un gobierno que, y aquí lo hemos analizado mucho, ¿verdad, Rubén?, que saca pecho de la cantidad de gente que cobra el subsidio por desempleo, que saca pecho de que el salario mínimo interprofesional se ha convertido prácticamente en el umbral de la clase media en España. Claro, es que si tu objetivo no es generar riqueza, sino generar igualdad, pues el resultado es evidente. O dependencia. La igualdad, ¿cómo consigues igualdad de manera fácil? Pues empobreciendo, lógicamente. Es más fácil conseguir igualdad empobreciendo que enriqueciendo, pero en todo caso, si tú aspiras a la igualdad, deberías marcarte como objetivo que esa igualación se produzca porque la gente que tiene más ingresos cada vez tenga más, no porque los que tienen más ingresos cada vez tengan menos y así estén más cerca de los que tenían menos, que siguen teniendo menos, o cada vez o incluso tienen menos de los que tenían antes, porque en términos relativos de poder adquisitivo a mejor se puede hoy gastar más o comprar más cosas o tener un nivel de consumo mejor con este otro éxito que nos han vendido, que es que el salario mínimo sea 1.200 euros, que hace 10 años con el salario mínimo de 800 euros. No, si el problema es eso, que dices tú, los salarios habrán podido subir, han subido un 2,5, me has dicho, ¿no? Claro. En los últimos 7 años, pero claro, la inflación ha subido mucho más, en acumulado llevamos más de 20 puntos. A lo que yo decía era que en salario real, es decir, descontando inflación, había descendido un 2,5% entre el 19 y el 24. Mejor me lo pones, claro, con el salario, con la inflación el salario no es que haya subido, es que ha descendido, pero es que a eso hay que sumarle el incremento desaforado que ha tenido la presión fiscal. Es decir, que el incremento salarial que se haya podido producir en España, no gracias al impulso del gobierno, gracias al esfuerzo que hacen las compañías, las empresas, para poder elevar esos... Solo con no deflactar en el IRPF ya... Porque el IRPF no se está calculando sobre el salario real, que es el que ha dicho Rubén, sino sobre un salario que no tiene en cuenta la inflación. Por lo tanto, estás pagando de más. Y es cierto que, por ejemplo, en el ámbito autonómico, la Comunidad de Madrid, creo que alguna comunidad más, sí que ha deflactado. Y eso lo notamos al hacer la declaración de la renta en los contribuyentes madrileños, pero el gobierno se ha negado a deflactar y el tramo autonómico es muy pequeño. Sí. Bueno, ahí habría que destacar que también hay que pedir que este año, porque se estaba negociando, no sabemos realmente cuál es la decisión final, pero se estaba barruntando la idea de que quizá este año ni siquiera las comunidades del PP llegasen a deflactarlo. Es decir, que ahí también hay que destacar este punto, quizás. Sí,
Hemos perdido a Llamas, que lo teníamos ahí deflactando como si no hubiese un mañana, y ahora ya no. Bueno, ahora lo tenemos aquí. O sea, es Radio Gana, pero... Es Radio Gana, el bolsillo de los contribuyentes pierde. Más de las pistas económicas del señor Sánchez para seguir manteniéndose en el poder. Tenemos una visión clara de cómo queremos transformar nuestro modelo económico, de cómo queremos abordar desafíos globales que son definitorios para nuestro país y para Europa, y de cómo vamos a seguir mejorando la vida, la calidad de vida de millones de ciudadanos de clase media trabajadora en nuestro país. Y por eso vamos a continuar gobernando. Y por eso vamos a continuar gobernando, porque vamos a seguir mejorando la calidad de vida de millones de ciudadanos. Rubén, ¿ha mejorado la calidad de vida de millones de ciudadanos de la clase media trabajadora o ha hecho exactamente lo contrario? Bueno, como estamos viendo, ha hecho exactamente lo contrario. Pero es que además hay que destacar a este respecto que una de las variables que quizá hay que apuntar que más afectan a ese bienestar, ¿no?, que ya hemos destacado cómo ha caído el poder adquisitivo, cómo en desempleo, mejor dicho, somos los líderes de Europa, cómo en precariedad laboral también. Habría que destacar que la libertad económica también está en retroceso, porque ya el Instituto Heritage, la Fundación Heritage, nos sitúa en el puesto número 53 del mundo. Y dice que nuestro país es moderadamente libre, y destaca a este respecto la libertad fiscal, el gasto público y la libertad financiera, que de nuevo atacan directamente al bienestar y a las capacidades, pues, de compra de los ciudadanos españoles. Raúl, vamos a seguir mejorando la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Pues eso, ¿en qué mejora la calidad de vida de los ciudadanos que cuando llegas a casa y le das al interruptor de encender la luz, esa luz venga de una central nuclear o de una placa solar? Que me expliquen qué mejora la calidad de vida. En nada. Lo que en todo caso habrá que ver es lo que te cuesta darle al interruptor. Y gracias a las políticas de Sánchez, darle al interruptor de la luz es más caro. Con lo cual, a las políticas de Sánchez y de Zapatero, porque sí. A mí me gusta siempre recordar que todavía en la factura de la luz estamos pagando el déficit de tarifa que montó el señor y de Rajoy, Zapatero, que no hizo nada en esto, no hizo nada en nada, y en esto tampoco. Pero insisto, si la energía, por ejemplo, ya que la transición ecológica es el gran éxito y tal, si la energía es más cara, ¿en qué mejora la calidad de vida de los ciudadanos? Tener que pagar más por la luz. Ah, no, claro. ¿En qué ha mejorado? Dice, pues casi podríamos decir, Raúl, pues en el hecho de que cuando llegues a casa y le des al interruptor, la luz se encienda. Es que el problema que tenemos... Pero antes se encendía y era más barato. Antes se encendía, ahora era más barato y no teníamos duda de que se iba a encender. Y en cuestión de años, con un plan serio energético y impulsando mini reactores nucleares, podríamos tener una factura de la luz muchísimo más barata de la que tenemos y si no baja de manera inmediata, si no bajase de manera inmediata más, es porque tenemos que seguir pagando los pufos de las renovables y de las subvenciones, que son otra parte de la factura que se mete a través de impuestos o demás. Pero vamos, que la energía cara, que es uno de los, o sea, la energía es uno de los factores que determina la calidad de vida de los ciudadanos, porque cuanto más barata sea, evidentemente, mejor calidad de vida tienes, porque ese dinero lo puedes destinar a otras cosas. Pues la energía a lo que iba, perdón. No, quiero decir que la única ventaja de la transición esta ecológica es la satisfacción moral de estas élites que les da igual, pese a que su discurso están siempre con la igualdad, con los pobres y tal, realmente ellos utilizan a los pobres para sentirse ellos bien consigo mismos. Es que es el tema este de la transición ecológica y del alarmismo climático es de las mayores inmoralidades que hay, porque se trata de que un grupito de privilegiados presuman y obtengan satisfacción moral ellos a cambio de perjudicar a la gente más humilde, que es la que más porque que te suba la luz o que la luz sea un poco más cara, pues a medida que ya tienes unas rentas medias o altas, pues
te fastidia, pero lo notas menos. Pero cuando tienes que hacer maravillas para llegar a fin de mes, que la luz te cueste más del doble de lo que te podría costar, porque hay unos señores que han decidido que van a salvar el planeta, y pues que a mí que alguien me califique eso desde un punto de vista ético, a mí me parece miserable y asqueroso. Siguiendo tu razonamiento, Raúl, ¿en qué mejora la calidad de vida de los ciudadanos, tal y como presume el señor presidente del gobierno, el hecho de que cuando hace muchísimo frío en invierno tanta gente haya tenido que plantearse el que me pongo el plumas en el salón de mi casa porque no me puedo pagar la calefacción si la pongo para calentarme? ¿En qué mejora la calidad de vida de los ciudadanos que el día que hay 40 grados a la sombra en verano, como estamos viendo estos días, y eso que todavía no estamos en verano oficialmente, no puedas poner el aire acondicionado en tu casa porque no vas a poder pagar esa factura a fin de mes? ¿En qué ha mejorado esa calidad de vida a los ciudadanos cuando era algo que hace solo unos años no te lo planteabas? Tú te planteabas que, bueno, igual este mes voy a tener que pagar algo más de factura de la luz porque he usado más el aire acondicionado, o me va a salir la factura de la calefacción un pelín más cara porque la he tenido que poner más porque ha hecho mucho frío. Pero era un gasto que tenías asumido y que lo tenías perfectamente calculado para tu presupuesto anual. Ahora lo tienes que sacar porque se ha convertido en un lujo calentarte en invierno y enfriarte en verano. ¿Eso es mejorar la calidad de vida de los españoles? Mi pregunta es, Raúl, ¿tú crees que los españoles en su conjunto son conscientes de hasta qué punto hemos perdido calidad de vida en los últimos años? Los españoles en su conjunto, pues no lo sé. Yo creo que hay una parte importante que sí. O yo creo diría que, fíjate, que hasta el más sanchista de los ciudadanos que nos esté escuchando, si es que nos escucha alguno, es consciente de que ha perdido calidad de vida. Como decía antes, basta con ir al supermercado, ¿no? O sea, el incremento de los precios ha sido prácticamente cuesta el doble. Es todo, brutal. Que hace 5 o 6 años. Lo que pasa que cuesta el doble la media de la cesta, ¿eh? Algunos productos que cuestan 4 o 5 veces. De todas maneras, a través del abuso de la deuda y veremos las consecuencias que tiene en el futuro toda esa burbuja y de seguir emitiendo más euros y dando esa barra libre de deuda a los gobiernos por parte del Banco Central Europeo, sí que se ha conseguido pues estar en una situación de cierta estabilidad a pesar de todos los problemas que hemos señalado. Y también es verdad que, por ejemplo, en Madrid, cualquiera que se dé una vuelta, están todos los... O sea, conseguir una mesa en Madrid, ya no te digo en un sitio de estrella Michelin a los que yo no aspiro a ir o que esté muy de moda, pero en cualquier sitio en fin de semana es imposible. Pero es que tú te paseas un día entre semana por cualquier zona del centro de Madrid con terrazas y tal, está todo abarrotado. Conseguir entradas para ir a un concierto o cualquier espectáculo de ocio es dificilísimo. Entonces, hay que decirlo todo. Probablemente, insisto, esté todo sostenido por una burbuja de deuda que lo pagaremos las consecuencias en el futuro. Pero eso permite que la percepción, aunque sí notas que todo está más caro y tal, pero bueno, no es como, por ejemplo, en 2011, que veías como salías a la calle un día y habían cerrado varias persianas los negocios y tenías mucha gente de tu entorno, de amigos o familiares, que se habían quedado sin trabajo y demás. No hemos llegado a esa situación. Evidentemente, si llegamos a esa situación, Sánchez no dura ni un minuto. Sánchez se mantiene pues porque la situación económica, aunque tiene perspectivas muy malas y todo lo que hemos señalado, pues es más o menos aceptable, y eso permite digamos a la gente de izquierdas pues poner en la balanza el sectarismo y el odio a la derecha y cómo están las cosas, pues sigue pesando más eso. Y sigue siendo esta realidad que tú dices, y que además me parece a mí un síntoma de los problemas que atravesamos, no precisamente de las virtudes, sino de los problemas, el hecho de que la gente siga... No se ahorra, pero se consume. Exacto, y ese es el gran problema. El futuro, y se ha impuesto, sin ahorro, ¿qué futuro nos espera? Exacto, ese es el discurso que se ha impuesto. Ya.
precisamente para hacer depender cada vez a más gente de la paguita del gobierno para poder llegar a fin de Pero mes. la desventaja de las políticas que nos gustaría a nosotros que se aplicasen liberales o incluso libertarias, en mi caso, es que nuestro gran enemigo es el corto plazo, que es el gran aliado del intervencionismo y de eso. Porque para que algunas de las cosas que nosotros planteamos surtan efecto, tiene que pasar un tiempo, y en ese periodo pues es cierto que puede haber gente que lo pase mal, o es una transición difícil. Entonces, o llegas a un punto como Argentina y te aparece un tipo como Milei absolutamente extraordinario, en el sentido de que es muy poco común que haya alguien así en la política y con ese arrojo para afrontar todo lo que ha hecho, o si no la socialdemocracia, el intervencionista, el que quiere dar paguitas, siempre va a tener su aliado de que en las democracias tal y como funcionan, pues claro, el corto plazo, el que llega al gobierno tiene que pensar en el corto plazo, porque las elecciones son cada 4 años, incluso menos, aunque Sánchez diga que siempre son cada 4 años, son cada 4, cada 2 o según cuando se convoquen, pero es eso, es el gran aliado es del intervencionismo es el corto plazo. El corto plazo y la sensación de que no te hace falta ahorrar, no te hace falta cortarte de lo que te apetece, porque ahí va a estar el Estado siempre, no te va a hacer falta nada, aquí estamos nosotros. Vamos a escuchar el corte 4, Amalio. No vamos a permitir que la supuesta, insisto, corrupción de unos pocos eche por tierra la integridad de una de las administraciones públicas más limpias de la historia democrática de nuestro país. Y desde luego no vamos a permitir que tumbe al mayor gobierno progresista que aún queda en pie en la Unión Europea. Solo a modo de resumen, nos quedan 30 segundos. Y leo unas cosas, Raúl, y das el chimpún al programa. Pobreza infantil, gobierno más progresista que aún queda en la Unión Europea en pie, decía Sánchez. Pobreza infantil en el 29,2%, 34% de las niñas y niños adolescentes viven en riesgo de pobreza en España, más de 2,7 millones de niñas y adolescentes viven en riesgo de pobreza y exclusión social, el 53% de los hogares con niños y niñas de adolescencia afirman tener dificultades para llegar a fin de mes, el impacto de las medidas sociales en la reducción de la pobreza es solo de un 23,9%, los ninis de 15 a 29 años llegan al 12%, pobreza infantil en el 34%. Estos son los logros del país más progre de la Unión Europea. A lo mejor es que tenemos que acabar ya con este gobierno más progre. Poco que añadir. Comentar esto que dice de que no vamos a permitir que haya un cambio de gobierno, que es terrorífico. O sea, esta es la idea de la democracia que tiene este señor. ¿Cómo que no va? Por un lado, al decirlo, está asumiendo, ¿no? Es que si convoco elecciones van a ganar el PP y Vox. Eso es lo que está diciendo, exactamente eso. Nos tenemos que ir al boletín de la una. Raúl Vilas, director de Libertad Digital, millones de gracias por querer analizarlo con nosotros. Vamos, escuchamos las noticias y regresamos aquí en Con Ánimo de Lucro. Seguimos en Con Ánimo de Lucro y lo hacemos a esta hora, a la 1:06, las 12:06 en Canarias, abriendo página de mercados. Y ojo, hoy tenemos que explicar bien lo que está pasando en los mercados porque nuestro principal indicador, el IBEX 35, que abría con abultadas caídas, sigue aumentando esas caídas. En este momento se deja un 1,52%, 13.896 puntos para nuestro principal indicador, que no solo despide los 14.000 puntos, sino que ha despedido también los 13.900. Las principales compañías que suben hasta ahora son Repsol con un 1,17%, por supuesto acompañado por una subida al precio del petróleo, Redeia Corporación con un 0,45% y Naturgy con un 0,23% arriba. Lo que más se ve ahora son las caídas, las más abultadas. Amadeus con un 3,66%, Banco Santander con un 3,13% e IAG con un 2,16%. Caídas que se imponen en los mercados, nos dicen, merced al incremento de las tensiones entre Israel e Irán. Pero vamos a buscar la opinión autorizada, en este caso del asesor de Luna y Sevilla Asesores, que es José María Luna. ¿Cómo estás, José María? Muy buenas tardes, estupendamente, siguiendo muy de cerca el devenir de los distintos mercados de capitales y con ocupación y, por supuesto, también con preocupación con lo que está sucediendo, ¿no? Fíjate, José María, sí, fíjate que estábamos comentando precisamente en el día de ayer cómo
El conflicto entre Irán e Israel había generado bastante preocupación en las bolsas, pero ayer se daba la vuelta, a estas horas están cotizando con subidas y parecía que esa incertidumbre se había aplacado. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, ¿no? Es que en estos momentos yo creo que el mercado está conviviendo con dos situaciones. Una, la realidad, que es el miedo a que el conflicto se alargue algo más de tiempo de lo que inicialmente se preveía, en ese medirse de las fuerzas entre Irán e Israel, pero es un medirse de las fuerzas que está costando vidas humanas, no cabe la menor duda, pero una de las monedas de cambio, además, sobre todo, que está utilizando más Irán, es el precio del petróleo, que está suponiendo un incremento del mismo. Eso dificulta, esa realidad dificultaría cualquier acción a corto plazo por parte de los grandes bancos centrales para bajar tipo de interés. Lo hemos visto en el caso del Banco de Japón, cómo ha decidido no mover tipo de interés por ahora, aunque ellos están en otra situación muy diferente a lo que ocurre en la zona euro o lo que ocurre en el caso de Estados Unidos, pero el temor a un recrudecimiento de las tensiones en Oriente Medio puede provocar, lo que ya está ocurriendo, incremento en el precio del crudo, y el precio del petróleo sí tiene un efecto sobre la cesta de la compra, sobre la inflación y evidentemente también sobre los tipos de interés. Y no olvidemos que los mercados de capitales se sustentan fundamentalmente, aparte de la confianza, se sustentan sobre los valores de crecimiento y también sobre los tipos de interés. Si los tipos de interés, en lugar de, como muchos preveemos, que puedan continuar bajando, no lo hace, e incluso pudieran hablarse de ciertos repuntes en los tipos de interés en el supuesto caso de que hubiera presiones inflacionistas donde ahora mismo no las hay, obviamente eso sí pone nervioso a los inversores y evidentemente pues es donde está el miedo que vivíamos hace el viernes pasado, que vivimos hoy. Y luego hay otra parte, que la otra fuerza es la rumorología. Y la rumorología está en el hecho en cuanto hay cualquier rumor, cualquier posible noticia de extensión de precisamente de los conflictos, ya sea conflictos arancelarios o en este caso conflictos bélicos. Cualquier relajación, posible relajación de esas tensiones, lo que hace es que el mercado, en lugar de mirar a algo que es, bueno, pues inherente a un conflicto bélico, en cuanto mire a los fundamentales de las empresas, de la economía en general, ahí el mercado o el dinero vuelve de nuevo a fluir hacia los activos financieros de riesgo. Con lo cual, me da la sensación que si esto no se arregla, en las próximas semanas vamos a estar viviendo entre lo que es rumor frente a lo que es el miedo. Rumor, en este caso, podría ser rumores positivos, que relajaría las tensiones y evidentemente eso haría que los mercados se vistieran de color verde, pero si no hay esos rumores de acercamiento de posturas, de posibles acuerdos, de posibles paz, ya sea a nivel arancelario o a nivel, ya digo, de conflictos bélicos, en cuanto se impone el miedo, evidentemente después de la recuperación que ha tenido las bolsas, pues a estos niveles es bastante lógico que haya caídas como las que estamos viviendo en el día de hoy. Estamos muy preocupados y ocupados, como decías tú también al principio, con uno de los valores más preocupantes, el del precio del petróleo. ¿Crees qué puede pasar si sigue escalando? Depende cuánto tiempo, a cuánto ascienda el precio del crudo y cuánto tiempo se mantenga en ese nivel, ¿de acuerdo? Esto va a ser muy importante. De hecho, no, al principio, evidentemente, no afecta de la misma manera a todos los valores. Imagínense ustedes, imagínate en tu caso, una compañía aérea, ¿de acuerdo?, que tiene que estar los directores de operaciones y, por supuesto, el director financiero, pues haciendo números de cuál es el combustible, al precio futuro del combustible que tiene que estar negociando para que tenga stocks suficientes para que los aviones sigan volando de cara estacionalmente a una de las épocas del año donde más vuela la gente, ¿de acuerdo? Es decir, ahí el impacto suele ser más negativo, una escalada en el precio del crudo y si encima es una escalada cada vez de forma más vertical. En otras compañías el efecto es importante, pero quizás mucho menor. Pero claro,
aquí, y eso sí que nos afecta a todos los bolsillos, es que la posibilidad de encontrarnos con un Euribor más bajo, que evidentemente el que está con posibilidades de comprarse una casa o comprarse un vehículo, es decir, financiar, o una empresa que tiene que financiarse, la posibilidad de ver los tipos más bajos, el hecho de que el precio del petróleo continuara subiendo, pues despeja en cierta manera esa posibilidad, puede encarecer los costes de financiación, y eso sí hace daño no solo a la economía financiera, sino también a la economía real. Veremos hasta dónde puede llegar el precio del crudo, ¿de acuerdo? Es verdad que ha iniciado, y esto es algo más, quizás más preocupante, porque más allá del conflicto bélico, el precio del crudo empieza a reiniciar un posible ciclo alcista en el precio. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora donde más ha habido inversión, lo que nosotros los financieros llamamos el CAPEX, ¿de acuerdo? Las inversiones de las empresas, ha sido todo lo relacionado con la tecnología, pero se ha invertido muy poco en el mundo analógico, entre ellos las commodities, y muy concretamente en lo que es materia prima energética. Si se empieza a invertir más en lo que es el mundo analógico, entre ellos las energías, pues se darían dos efectos bastante peligrosos para el crudo, para el precio del petróleo, y eso tendría, insisto, una situación complicada para los tipos de interés, y el pilar, insisto, uno de los pilares que sostiene a los mercados de capitales, pues empezaría un poco a tambalearse, con lo cual es de esperar que tengamos semanas de volatilidad creciente. Vamos a estar muy pendientes de ese precio del petróleo y de otras materias primas que se están convirtiendo en grandes protagonistas en estas jornadas de inestabilidad en los mercados. Hemos hablado del petróleo, ha sido habitual hablar también en este espacio del oro, que sigue en máximos históricos, pero entra en juego la plata. La plata ha ganado atractivo cuando el oro, además, después de hacer máximos, ha tenido una pequeña corrección, lógica y normal, puesto que en el precio de las materias primas no solo está las compras de contado, que pueden hacer un banco central, por poner un ejemplo, sino también están todas las operaciones con derivados que se efectúan sobre estas materias primas, y en concreto los metales preciosos, ¿no? La plata ha ganado algo más, sin duda alguna, diríamos de brillo, pero sí que es verdad que como activo refugio, más allá de la plata, el oro sí que sigue siendo un verdadero y buen activo de refugio, y también, además, un valor o un activo que se contrapone ante las dudas, más allá de los conflictos que puedan existir, también las dudas en torno a la sostenibilidad de este enorme déficit fiscal que también adolece la primera economía del mundo, que es en este caso Estados Unidos. Con lo cual, moraleja, puestos a elegir entre el oro y la plata, me sigo quedando con el oro como activo refugio frente a la plata, que hay otros componentes, entre ellos componentes industriales, que pueden sostener o no el precio de la misma, ¿no? Por último, y en un minuto, no tenemos más, José María, ¿cómo ves el Bitcoin? Muy correlacionado con los activos financieros de riesgo. Es verdad que lo hemos hablado aquí muchas semanas, que en cierta manera puede ser otro activo, el mundo cripto, frente a los problemas de gasto público, endeudamiento, déficit fiscales, pero la realidad es que se sigue moviendo por factores más especulativos. Cuando el miedo vuelve de nuevo a hacer acto de presencia, es normal que días como el de hoy, todos aquellos activos financieros más riesgosos, por llamarlos de alguna manera, pueden sufrir, con lo cual es normal que veamos la caída. La perspectiva sigue siendo buena, pero no es ajeno, no es un escudo contra la volatilidad. El verdadero escudo contra la volatilidad puede ser el oro o la liquidez, por supuesto que sí, o si queremos aprovechar como si fuera una palanca táctica la situación actual de tensiones geopolíticas en Oriente Medio, sin duda alguna, invertir en petróleo, y hay muchas formas para hacerlo. Bueno, pues lo que siempre decimos, que para llevar a cabo todas estas estrategias, que mejor que tener un buen asesor financiero de nuestro lado, labor que sé que desarrollas de una manera extraordinariamente positiva. José María Luna, muchas gracias, como siempre. Un placer, que tengáis una muy buena semana. Gracias por todo.
Y como todas las semanas en esta sintonía, en este programa, pues tratamos de aprender de los mejores y hacerlo siempre de la mano de Rocío Recio. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Bueno, pues para aquellos que todavía no sepan quién es Rocío Recio, ella es miembro del equipo de relación con inversores de una de las principales gestoras value independientes en España, que es Cobas Asset Management. Entre tu trabajo está el hablar con los inversores, en explicarles cómo funciona bueno, pues la operativa de Cobas, cómo funciona, cuál es vuestra filosofía de inversión. Y de vuestro trabajo, precisamente, ahora me dices qué frase vamos a hablar, que yo creo que algo de relación tiene con esto, pero a mí me gusta mucho y creo que tenéis muchísimo éxito en vuestro trabajo. El equipo de relación con inversores hace un trabajo extraordinario y muy necesario, sobre todo para una gestora como es Cobas Asset Management, donde hacéis casi una labor de formación con vuestros propios partícipes cuando se acercan a vosotros. Sí, porque claro, la forma de invertir que tenéis y digamos el desempeño de vuestras carteras a lo largo de los años, si no tenéis una masa crítica importante dentro de vuestros partícipes, puede que les lleve a comportamientos que no deben ser los óptimos para sacarle rendimiento a vuestro producto, ¿no? Totalmente, y yo creo que sin el casi, decías, ¿no? O sea, nuestra labor desde el equipo de relación con inversores, yo te diría que es 100% divulgativa. O sea, a nosotros, o sea, Cobas se nos conoce fundamentalmente, bueno, pues por la figura sin duda de Francisco García Paramés, por toda su trayectoria profesional que le avalan más de 30 años en la gestión activa, con rendimientos anualizados pues muy interesantes, muy positivos, por encima de, bueno, pues de media del 12% anualizado. Y bueno, pero también se nos acercan inversores que no nos conocen. Y nosotros en ese sentido somos pues muy honestos y muy transparentes y decimos realmente pues qué hacemos, cómo lo hacemos. Y en muchas ocasiones, incluso, no en tantas, pero sí en algunas, decir, igual no es tu sitio de inversión, ¿no? O sea, si esperas tener una rentabilidad en el corto plazo muy satisfactoria, con rentabilidades de doble dígito, en el corto plazo, desde luego, o sea, no va a ser tu sitio, ¿no? Entonces, la labor divulgativa que nosotros hacemos desde Cobas, yo creo que es muy bonita, hacemos un trabajo muy bueno y hace cosas que son extraordinarias. Y hace cosas muy buenas. Y a mí me encantó contarlo en la radio, porque creo que estas cosas merecen la pena contarse. En una de las últimas jornadas negras que vivimos con esto de los aranceles, que de repente se desplomaron los mercados de todo el mundo, ese día, casualidades de la vida, no te vi, pero estuve en tu casa. Estuve en Cobas, en la oficina. Estuve con Carlos González Ramos, a quien nuestra audiencia conoce. Claro, era para un periodista como yo, digo, bueno, ahora vamos a ver aquí la verdad del asunto, ¿no? Teléfonos echando humo, inversores o partícipes disgustados, caras de preocupación. Oye, bueno, faltaba todo la lo musiquita contrario. y el spa de fondo, o sea, era todo el mundo tranquilo, sonriendo, porque algunas posiciones se habían quedado estupendas. Real, Los sonidos, los teléfonos no sonaban. Apenas tuvisteis que atender a uno o dos inversores, la mayoría además queriendo comprar más participaciones. Que la mayoría de los que estaban llamando, por no decir, te diría casi todos los que atendimos el teléfono, era porque quería operar en ese momento. O sea, que yo creo que la labor que estamos haciendo, desde luego, está calando. No, es fantástica, porque es verdad que esos días en otras gestoras, que no digo que tengan que ser necesariamente peores, simplemente que tienen otro sesgo y otras fórmulas de funcionar, otras formas de trabajo. Claro, esos días de preocupación donde el partícipe no es tan consciente de cómo funciona el mercado, recibe muchas llamadas de salidas netas, ¿no? Y eso no gusta nunca al inversor. De ahí la importancia de saber dónde estás invertido y dónde estás depositando tus ahorros y tu confianza. Si tú estás tranquilo y sabes dónde está tu dinero, o sea, yo creo que la tranquilidad habla por sí sola. ¿Y qué decía Jim Rogers? Que es a quien me traes hoy. Eso es. Pues Jim Rogers, que es Vamos a recordar quién es Jim Rogers. Que es la frase que traigo precisamente hoy. Dice, si todo el mundo piensa de una manera, es probable que esté equivocado. Si puedes averiguar qué está mal, es probable que puedas hacer un montón de dinero. Y qué gran verdad. Equilicua. Y en esta, y por eso yo traía esto que te comentaba, Rocío, porque es evidente que cuando tú no vas con el ruido de mercado, cuando tú no estás en esa misma sintonía en el que va, o en esa dirección en la que va todo el ruido de mercado,
y conoces el funcionamiento del mercado, conoces el funcionamiento de las acciones, de los fondos en los que estás invertido, puede ser el que más tajada saques sin necesidad de ser ni el más listo de la clase, ni el tío más inteligente, ni el mejor formado. Simplemente sabiendo el ABC de cómo funciona el mercado, ya sabes un poquito más que el rebaño. Sin duda. A ver, es uno de los principios centrales del value investing. Nosotros, fíjate, yo creo que si tuviera que elegir una imagen que definiera esta frase que traigo de Jim Rogers, mira, hace ya unas semanas, cuando publicamos el vídeo de nuestra conferencia anual que se celebró en el pasado mes de mayo, hay una de las imágenes en ese vídeo que se ve como todo el mundo va cruzando un paso de cebra, o sea, la perspectiva es desde arriba, tomada desde el aire, entonces ves cómo todo el mundo va cruzando una marabunta de gente hacia una misma dirección, todos además vestidos del mismo color, un color oscuro, y ves a una persona que va cruzando en sentido contrario, atravesándoles de amarillo, para que se le vea bien. Y es una imagen que yo creo que nos representa y nos define a la perfección, que es lo que hace Cobas, ¿no? La filosofía de inversión. Y es precisamente eso, ir a contracorriente. Ahí es donde vas a encontrar esas buenas oportunidades, esos negocios que están bien gestionados, que tienen unos balances saneados, con un equipo directivo detrás, oye, que realmente merece la pena y no se equivoca ni hace locuras con ese dinero, ¿no? Entonces, yo creo que al final Rogers aquí lo que sugiere es que el consenso general de mercado suele estar ya descontado en los precios, ¿no? O en las expectativas del mercado. Y que realmente donde vas a encontrar esas buenas oportunidades que digo es precisamente identificando los errores en la narrativa dominante de las tesis de inversión de las compañías, ¿no? Y entender, en primer lugar, por qué el mercado se está equivocando. Si es que se está equivocando, que puede no estar equivocándose. Pero el primer paso es decir, oye, ¿se está equivocando el mercado? ¿Y por qué? Entender ese punto. Y es lo que decías tú, eso no significa que seas el más listo, ni que te pongas la gorrilla de conmigo lo vas a hacer todo muy bien y vas a saber todo muy bien, sino pero ahí ya tienes y vas construyendo los cimientos, oye, de una confirmación a unas tesis de inversión en la que tú realmente crees que el mercado se está equivocando y que tú puedes sacar ahí una buena tajada, ¿no? Como decía nuestro querido Jim Rogers. No, pues una enseñanza desde luego extraordinaria que nos tenemos que apuntar. Además, Jim Rogers, que es otro de los grandes inversores, corrígeme si me equivoco, Jim Rogers está un poquito, está sesgado mucho hacia el oro, ¿o me lo estoy inventando? Sí, tiene cierta tendencia al oro. Me gusta a cubrirse. el Bill Metal, como suelen decir, ¿no? Pero oye, también habla un poco de una persona resiliente que también va contra el discurso y que precisamente le ha permitido, fíjate, ¿no?, con la evolución que ha tenido el oro en estos 2 últimos años, posicionarse muy bien. Aparte de que ha sido un gran estudioso de los fenómenos en el mercado y de cómo han interactuado los poderes públicos en los diferentes estados también para provocar determinadas crisis y momentos. Ha sido uno de los gurús que ha ido adelantando las cosas que íbamos a ver. Jim Rogers, alguien de quien aprender muchísimo y que hoy nos deja esta frase de la mano de Rocío Recio. Si todo el mundo piensa de una manera, es probable que esté equivocado. Yo con esta primera parte de la frase, a ver, coincido, pero también tengo mis dudas, porque una de las dudas principales que tenemos en el programa y que siempre destaca nuestro amigo Domingo Soriano, sí, dice, jolín, claro, es que cuando un value dice, hombre, es que fíjate qué castigada está esta acción en el mercado, ¿no? Esta compañía tan fantástica, y resulta que ha huido todo el mundo de esta acción y está tirada por el suelo, está ahora mismo con unos precios de derribo. Entonces dice Domingo, hombre, pues si todo el mundo ha huido de ella, por algo será, ¿no? ¿No vas a ser tú el más listo? Bueno, pues sí. Normalmente si te has hecho tus deberes y las estudias, sí puedes ser el más listo. ¿Por qué? Porque si puedes averiguar qué es lo que está mal, por qué ha huido todo el mundo de esa acción, es probable que puedas hacer un montón de dinero. ¿Por qué? Pues porque si efectivamente tienes una muy buena compañía, ha salido todo el mundo huyendo y ha salido huyendo por el motivo equivocado, tú tienes en tu mano la llave de hacer una gran rentabilidad con esa compañía, ¿no? Eso es. Sería una manera de redondear esa frase. Implica pues un alto grado de pensamiento crítico, de no dejarte llevar precisamente por las masas, por las modas, las tendencias, de mucha inteligencia
independencia intelectual y sobre todo, oye, tener tolerancia al riesgo. Ojo, que también está asociado. Hombre, pero el ir en contra tiene que tener una dosis de tolerancia al riesgo brutal. Por eso. 100%. Porque el efecto rebaño, que es uno de los sesgos que también estudiáis vosotros en Brainvestor, es un efecto complicado, porque salirte del rebaño es muy difícil, ser el que va en contra es muy difícil, y más cuando absolutamente toda la narrativa va en tu contra. Y no es fácil ser un inversor de este perfil. O sea, quiero decir, no todo inversor cabe en esta filosofía de inversión. Por eso decía de tener pues ese perfil crítico, esa inteligencia, independencia intelectual y no dejarse llevar o arrastrar por el resto de opiniones del mercado. Abstraerse el ruido, que también era uno de los mandamientos de nuestro querido Buffett. Bueno, pues ahí queda esa nueva enseñanza. De ellos aprendí, de Jim Rogers aprendí a ir a ser contrarians, podríamos decir, ¿no? Eso es. Rocío Recio, como siempre, muchas gracias. A vosotros. Y a ustedes, señores oyentes, gracias por estar ahí un día más. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros, escuchando ustedes el programa, tanto como nosotros haciéndolo. Y aquí les espero, como todos los días, a partir de las 12 del mediodía, en la sintonía de Es Radio. Que sean muy felices, amigos.